Hola amigos, estamos en este proyecto de lograr transmitir un conocimiento ancestral que es la lágrima terapia. La verdad las cosas que, como les comentaba anteriormente, fue un descubrimiento en una ocasión muy especial. Estábamos tomando once con mi antigua esposa que falleció desafortunadamente. Y en el momento de la once ella me va a servir agua en la taza mía y cuando se acerca cae una lágrima en la taza de ella. Lo que a mi modo de ver consideré que estaba sucia y se lo hago ver y le digo, te voy a cambiar la taza porque está sucia. ¿Cómo? Me dice si la acabo de poner. Es que cuando tú me echaste agua en la taza cayó una lágrima en la taza tuya entonces. Y ella me queda mirando hacia arriba porque yo me había parado para cambiar la taza y me dice, déjala, me voy a beber mi propio dolor. La verdad de las cosas es que ella estaba muy acongojada en ese momento. Hacía muy poco tiempo que había fallecido su padre y justamente a la hora del té estábamos haciendo recuerdo de su papá. Y por eso yo recomiendo que la gente para que llore recuerde. Recuerde acontecimientos de su vida pasada y recuerde aquellos momentos que ha tenido problemas, porque eso es importante para que salgan estas cosas que nosotros tenemos pegados internamente y que desafortunadamente eh, evitan de que estemos sanos. Está comprobado, yo anteriormente les hablaba del doctor Hammer, que vieran en YouTube su historia, y él demuestra científicamente cómo las emociones provocan alteraciones en nuestra salud. Pero en ese instante yo, como homeópata, lo relacioné inmediatamente con la enseñanza de Hahnemann. Él decía que había un remedio único, propio, personal, exclusivo del ser humano y que teníamos que hallarlo. Él lo buscó en la homeopatía, de hecho creó un sistema que se llama unicismo, donde al paciente se le da un solo medicamento, pero provoca ciertas alteraciones por el hecho de que al paciente hay que citarlo constantemente para ir cambiando el medicamento si es que no es que el que más le sirve para sus problemas de salud. Eh, lo relacionamos también con, con Hipócrates. Hipócrates, el padre de las medicinas, decía, la verdadera sanidad del ser humano llegará desde dentro de su propio cuerpo enfermo. Es la propia naturaleza del organismo la que te sana. La verdadera sanidad del ser humano llegará desde dentro de su propio cuerpo enfermo. Y la verdadera sanidad está relacionada no con la salud que nosotros tenemos en este momento, que lo he comentado en otras oportunidades, que no es una salud excelente, es una salud mediocre, es una salud paupérrima. Y es por el hecho también de que nuestra sociedad está enferma. Y por supuesto que a nosotros nos toca gran parte de esta sociedad enferma. Pero al mismo tiempo también se produce el efecto de que nosotros enfermamos a la sociedad. O sea, acá hay una mano de vuelta y es por el hecho de que, como dice Carl Jung, nosotros vivimos en la inconsciencia colectiva. Los problemas principales que tenemos de salud, los problemas principales que tenemos en todo tipo de acontecer social, la política, la religión, los estamentos sociales establecidos en cuanto a la educación,
Y todo tipo de problemas que nosotros vemos que no están 100% de acuerdo a la mayoría de las personas, la verdad de las cosas que es por el hecho de que vivimos en una inconsciencia colectiva. Vivimos también en una dualidad permanente. Lo comentaba en el video anterior que nosotros vivimos en tercera dimensión y en un estado de dualidad. Bien, mal, frío, calor, luz, sombra, positivo, negativo, hombre, mujer, salud, enfermedad, vida, muerte. Les comentaba que desde un principio relacioné este descubrimiento como una revelación de la verdad, como llegan muchas veces las verdades, como cuando Newton vio caer una manzana y sacó todas las conclusiones relacionadas con la gravedad y la gravitación universal, como cuando Franklin elevaba un cometa, o como decimos acá en Chile, un volantín, y cayó un rayo en su volantín y se lo destruyó, y él creó un pararrayos y empezó a sacar todas sus conclusiones relacionadas con este enorme poder que existe en la naturaleza, la electricidad. Y ahí empezaron los estudios de la electricidad también. O como le sucedió a Fleming, que estudiando algunas bacterias en unos platos de Petri, que son unos platos redonditos de vidrio, para hacer ciertas investigaciones, cómo eliminar las bacterias, por estas cosas del destino cayeron sobre él las cáscaras de unas naranjas enmohecidas que tenía. Y quedaron ahí, y cuando él volvió a ver, las bacterias habían fallecido, estaban muertas. Y él sacó todas sus conclusiones que este producto de las naranjas había provocado la muerte de las bacterias. Y como tenía en forma de peine, él le puso penicilina. Pero Fleming tenía un amigo que le decía, el amigo se llamaba Club Bernard, un médico muy conocido también, le decía, Alexander, tu descubrimiento es verdaderamente fabuloso, va a salvar muchas vidas, y de hecho ha sido así. No podemos desconocer que la penicilina ayudó a una gran cantidad de enfermedades infecciosas, y todas las siguientes investigaciones que se han ido dando en relación con los antibióticos partieron con esto que descubrió Alexander Fleming de una forma muy singular y muy especial. Algo que cayó como el rayo, como la manzana, como las cáscaras de naranja, y en este caso mío, que vimos caer una lágrima. Como que estas cosas llegan del cielo. Y verdaderamente increíble cuando yo digo esto, dice este caballero, relaciona cosas que, claro, parecieran ser cosas extrañas, pero también en la escritura dicen que la verdad será entregada por revelación. Y para nosotros fue una revelación de la verdad. Descubrir en ese momento de que nosotros tenemos un producto interno, que como dice Hipócrates, la verdadera sanidad del ser humano llegará desde dentro de vuestro cuerpo enfermo, o de nuestro propio cuerpo enfermo. La verdadera sanidad. Y la verdadera sanidad es algo que nosotros no conocemos. Es verdaderamente extraordinario. Nuestra salud debería ser tan perfecta, pero tan perfecta, que no deberíamos ni siquiera sentir nuestras posaderas cuando nos sentamos. Y la relación con nuestros
seres humanos e incluso con la flora, con la fauna y con nuestros hermanos de género de la raza humana, debería ser tan perfecta que no debería existir ni la más mínima rencilla entre ambos. Pero desafortunadamente no es así. Y es por este motivo es que vivimos en la inconsciencia colectiva. Y este tipo de tratamiento de lagrimaterapia, yo no puedo, y les comentaba anteriormente en un video, que no puedo dar una opinión correcta y exacta en relación a las reacciones que va a tener la persona que hace un tratamiento con sus propias lágrimas y que se toma sus lágrimas conscientemente cuando tiene este conocimiento de que nuestras lágrimas debemos beberlas. Y es simple, muy simple. Hay un escolástico inglés del siglo XIII, Guillermo de Ockham, que él decía lo siguiente: entre una gran cantidad de ideas, hipótesis, teorías, conjeturas o simples pensamientos, siempre resulta ser verdadero y eficaz el más simple. Lo he comentado en otras oportunidades, pero como en estos videos que estoy haciendo, en el fondo lo que se pretende es enseñarle a la gente cómo funcionan nuestro organismo y cómo funcionan estas medicinas energéticas que está relacionado también con la lagrimaterapia. Y por eso que en muchas oportunidades repito cosas que he dicho anteriormente. Y no es porque esté mal de la cabeza. No, afortunadamente no. Gracias a Dios estamos bien. Pero la repito justamente por eso, porque uno aprende por repetición. Cuando nosotros aprendemos a caminar, damos unos pasitos y nos caemos. Después nos volvemos a parar, damos otros pasitos hasta que al final terminamos caminando correctamente. Nos sucede lo mismo con todo tipo de aprendizaje, cuando aprendemos a hablar, cuando aprendemos a leer, repetir, repetir y repetir hasta que nosotros, con esta repetición, vamos entendiendo y comprendiendo. Entonces no se asombren ustedes que en muchos videos yo les voy a decir muchas veces las mismas cosas que he dicho anteriormente. Y es porque es necesario de que las personas que desean ser lagrimaterapeutas tengan muy presente los conocimientos que están relacionados y que yo he ido investigando durante tanto tiempo. Llevo más de 27 años investigando las lágrimas, que entre paréntesis eso es algo muy fácil, muy simple, muy sencillo. Ustedes lo pueden ver acá en este libro que escribí que se llama Lagrimaterapia, que fue la primera edición. Ya estamos en la segunda edición que en el cual doy a conocer cómo funciona, y ahí salen los tipos de lágrimas que nosotros tenemos, cuáles son los elementos bioquímicos que tienen, qué es la leucina encefalina, por qué hay una diferencia entre las lágrimas basales, que son las lágrimas que protegen el globo ocular, y una diferencia con las lágrimas emocionales, y una diferencia también con las lágrimas reactivas, que son las que reaccionan ante algún problema de mugre que entre en el ojo. Y eso nos da a conocer que las lágrimas pertenecen justamente, como se los he dicho anteriormente, al mecanismo de defensa orgánico, cómo funciona nuestro organismo para defendernos. Y asimismo también las lágrimas emocionales tienen esta característica de defendernos. ¿Y de qué nos defienden las lágrimas emocionales? Como digo, llevo mucho tiempo investigando estas cosas, pero una de las cosas que más me interesa y que es la lacrología, que estudia
la función o cómo reacciona una persona cuando bebe sus lágrimas emocionales o cuando se presenta ante alguna persona que llora. Y las reacciones que las personas tienen cuando beben conscientemente sus lágrimas son verdaderamente increíbles. Son increíbles porque es difícil de creer. Si una cosa es increíble es porque es difícil de creer. Pero las reacciones que tienen las personas son generalmente de su entorno. Lo he comentado también, de que el entorno empieza a cambiar. Pero siempre estos cambios que se producen son en pos de tener una mejor salud. No solamente de sanar las molestias o las enfermedades que la persona pueda tener, sino al mismo tiempo también de mejorar. Porque no es lo mismo sanar que mejorar. Les pongo un ejemplo. Si a un delincuente le dan un balazo en una mano y va al hospital, lo curan, se sana de la herida, pero si este delincuente sigue en sus mismas funciones y después sigue delinquiendo, esta persona sanó, pero no mejoró. Porque mejorar es tomar conciencia de que nosotros debemos hacer las cosas correctas en esta vida para que verdaderamente logremos ir mejorando cada vez más. Y afortunadamente una de las cosas que yo me he dado cuenta a través del tiempo con respecto a las lágrimas es que elevan en cierta medida el nivel de conciencia de las personas que beben conscientemente sus lágrimas. El hecho de beberlas conscientemente ya produce un efecto en su conciencia. Está conscientemente utilizando un producto que sabe que es sanador. Y eso hace de que la persona no solamente empiece a sanar con estos cambios que tiene de entorno, sino que también empiece a mejorar. Y las mejorías justamente van relacionadas con estos cambios de conciencia, con estos cambios que nosotros muchas veces, desafortunadamente, actuamos en una forma inconsciente. Nosotros actuamos a través del subconsciente y de nuestras emociones. Las emociones aparentemente parecieran ser muy positivas algunas y muy buenas, pero a veces nos equivocan. En las escrituras sagradas, en la Biblia, dice que el corazón es engañoso. Que el corazón es engañoso. Muchas veces la gente dice, no, te aprecio de corazón, te amo, lo siento en el corazón. El corazón es engañoso. Y justamente por eso, por el hecho de que la gente cuando tiene una emoción como de amor, de ternura, de pasión, de deseo, lo confunde con un amor verdadero. El amor verdadero es distinto a una pasión, a un deseo. Y por eso generalmente una gran cantidad de personas que se sienten muy enamoradas, después con el tiempo desafortunadamente fracasan. Y a veces por tonteras, por pequeñas discusiones, por malos entendidos. Y justamente a veces en estas relaciones aparece mucho llanto, aparece mucha lágrima. Y el consejo que yo les doy es que cuando existen este tipo de problemas, la persona beba sus lágrimas. Así de simple. No podemos desconocer en este momento que el planeta entero está bajo una tensión verdaderamente increíble.
esta tensión, esta preocupación, esta incertidumbre y el miedo que genera un virus que anda dando vuelta por todos lados, hace que nosotros nos sintamos angustiados. Pero la verdad es que esta angustia hace llorar. Y a mi modo de ver considero de que es positivo, porque mucha gente que va a llorar a pesar de que no beba sus lágrimas conscientemente, como les comentaba anteriormente, nosotros tenemos un flujo retronasal que de igual forma las lágrimas llegan al interior de nuestro organismo. La gente que se pone gotas en los ojos después siente que en la garganta le pasa el remedio, y es por el hecho de que así sucede y así está destinada nuestra naturaleza. Nuestro rostro, como les comentaba anteriormente, está diseñado para que las lágrimas se escurran sin mayores dificultades hacia la boca. Indudable muchas veces se van hacia el lado, y lo comentábamos también relacionándolo con el ojo de Horus, este ojo egipcio, que nos da la enseñanza de que las lágrimas deben ser bebidas, y la otra lágrima que va hacia el lado en forma de espiral nos demuestra el número de Fibonacci o la secuencia de Fibonacci y la forma como evoluciona todo en la naturaleza. Entonces, en el fondo, este símbolo nos está diciendo de que las lágrimas nos hacen evolucionar. Nosotros estamos en una etapa en la cual vivimos en tercera dimensión, largo, ancho y alto. Vivimos en una dualidad para la cual estamos adaptados para esta dualidad. Lo comentaba anteriormente también, tenemos dos ojos, dos hoyitos en la nariz, internamente somos duales, hasta la más pequeña glandulita que nosotros tenemos internamente y en el cerebro tiene su división, tiene dos hemisferios, y justamente ese es uno de los graves problemas que nosotros como seres humanos tenemos. Muchas veces las religiones hablan de que el hombre cayó en pecado y se le dijo de que debía comer de todos los frutos que estaban a su disposición, excepto de un árbol que estaba en el centro del paraíso, que era el árbol del fruto de la ciencia del bien y del mal. De ese fruto no deberéis comer. Si nosotros lo analizamos y lo llevamos de una forma verdaderamente increíble y hacemos un dibujo de un árbol con su tronco, la tierra, este árbol tiene una cantidad de raíces enormes hacia abajo y podemos analizar lo que está relacionado, igual como nuestra cabeza, con un cerebro interno que está dividido, y que todas las raíces internas que tiene el árbol son todos nuestros centros nerviosos, nuestros huesos y toda la estructura interna de nuestro organismo. Entonces, cuando nosotros empezamos a utilizar y empezamos a comer de este árbol de la ciencia del bien y del mal, es que nos desconectamos justamente de la intuición que nos conectaba directamente con un ser superior. Y allí el hombre cayó al estado que está en este momento. En el fondo empezamos y seguimos comiendo del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Les comento estas cosas porque vivimos en esta dualidad, y yo les quisiera comentar algo que a veces me dicen: no comentes estas cosas porque la gente no lo va a entender. Pero si hay una sola persona que lo entienda, yo me siento por satisfecho. Yo me he muerto en 2 oportunidades. En una oportunidad fue algo verdaderamente increíble. Me dio una pancreatitis hemorrágica
Estuve 26 días hospitalizado, 2 días en estado de coma, y en uno de esos días, de esos 2 días en estado de coma, me fui a otro lugar. Esto está, los antecedentes, si alguien los quisiera buscar, están en el antiguo hospital Paula Jara Quemada, y el médico de cabecera que me atendió en aquella oportunidad era el doctor Pedro Llorens, gastroenterólogo, muy conocido. Me parece que está vivo. Y justamente él lo que hizo muy sabiamente, me dejó sin comer absolutamente nada. No me hicieron ningún tratamiento, no me operaron, no me abrieron, no me hicieron absolutamente nada. Me dejaron en un ayuno solamente conectado con suero. Y en el hospital me pasó algo que fue para mí muy especial, pero que yo ni siquiera me percaté. Estaba en sala común y el señor del frente que estaba conmigo, cuando yo desperté de estos 2 días de estado de coma, me pregunta y me dicen, oiga, ¿qué tipo de tratamiento le hicieron a usted anoche? Me dice, que fue bastante extraño. Entonces yo le pregunto por qué, no tengo idea, la verdad, de las cosas. Entre paréntesis, al lugar donde yo fui en esa oportunidad es un lugar que para mi modo de ver es indescriptible. No lo podría describir. Sentía una paz, una calma, una tranquilidad, algo verdaderamente increíble. No vi túnel, no vi luces, no vi cosas como la gente, que hay unos programas que he visto últimamente en YouTube donde hablan la vida después de la vida. O sea, cuando uno muere, después se va a un lugar muy especial. Y hablan de un túnel, luces y gente que los reciben y que llegan a un estado pero verdaderamente maravilloso. Bueno, en ese estado maravilloso posiblemente fue que estuve, pero que no lo puedo describir porque no se puede describir. Eh, y este señor que estaba frente a mí me dice, habían 3 luces anoche que daban vuelta en su cabeza. Y yo le pregunto a la enfermera, le digo, oiga, el caballero de enfrente me preguntó de que qué tipo de tratamiento me habían hecho, que habían unas luces dando vuelta encima de mi cabeza. Y la enfermera me dice, no le hicimos ningún tratamiento en absoluto. Lo único que anoche casi se fue para el otro patio. Y fue la experiencia que yo tuve. La segunda experiencia de mi muerte, tengo que confesarlo, no quedó documentada, pero yo sé que me morí. Pero en esa oportunidad me fui a un lugar, pero verdaderamente increíble y desastroso. No se lo doy a nadie, a nadie, a nadie, ni a mi peor enemigo le doy que vaya para allá. Si algo pudiese yo contar de esto, diría que hay una película o un video de Michael Jackson, Thriller me parece que se llama, donde aparecen unos seres que vienen como zombies, que se les va cayendo, no sé, el rostro, sentía unos olores pero verdaderamente increíbles, desagradables, gritos de angustia de personas que lloraban, que gritaban. Y después cuando yo volví nuevamente a, a la vida prácticamente, conversando un día con mi esposa, mi actual esposa, me dice, pero ¿por qué usted se fue para ese lado? Me dice, si usted no es una persona de malas intenciones, no sé, yo a mi modo de... Ella, bueno, me considera una persona
no sé si podríamos decir buena o normal. Yo intento en lo posible eh, hacer lo mejor que puedo hacer con mi trabajo, mi profesión, y no soy rencoroso, soy una persona que más bien conciliador, trato de arreglar siempre las situaciones y los conflictos. Pero me tocó ir a ese lado, entonces ella me preguntaba que por qué motivo. Y yo la verdad las cosas que hace muy poco tiempo descubrí que es porque yo esto lo tengo que transmitir. Así como existe una dualidad, bien, mal, frío, calor, luz, sombra, positivo, negativo, yin y yang, existe el cielo, el paraíso y existe el infierno. El Seol que hablan las escrituras existe. Entonces, ¿por qué motivo yo le comento esto y lo relaciono al mismo tiempo también con lo de las lágrimas? Porque cuando usted llora y empieza poco a poco a tomar conciencia de que vivimos en una dualidad, por lo menos en este sector del universo, es lo que yo creo, en este sector del universo existe también la evolución del ser humano y también existe la involución del ser humano. Entonces, cuando el ser humano involuciona por haberse comportado mal, podríamos decir, cuando esa persona mata, cuando esa persona indirectamente mata o crean leyes relacionadas con muerte, personas que crean armas, yo les digo, amigos, tengan cuidado. Esta vida no termina aquí en la tierra. De hecho, cuando a Jesús le preguntan y le dicen de que cuándo vamos a pasar a otro lugar, Él dice de que nosotros estaremos en un lugar donde no hay más llanto, ni más lágrima, ni más dolor. Y estas primeras cosas habrán pasado. Estas primeras cosas habrán pasado. No dice porque las últimas cosas han pasado. Las primeras cosas han pasado. Y esto significa que hay una trascendencia y se sigue. Y esas personas evolucionan hacia lugares verdaderamente increíbles, de una belleza que es indescriptible. De hecho, en la misma escritura dice, veréis cosas que el ojo nunca vio y escucharéis cosas que el oído nunca escuchó. Deben ser verdaderamente increíbles, pero al mismo tiempo también hay un proceso de involución donde van a parar las personas que no han cumplido con las leyes de la naturaleza. Y las personas que no han cumplido con las leyes de la naturaleza están involucradas también con una sola ley, que es la ley de Moisés, que es la ley de causa y efecto, acción y reacción. Es algo que se enseña en física, causa y efecto. Cuando uno empuja algo hacia cualquier objeto, lo empuja, se da cuenta de que al mismo tiempo eso, si bien es cierto, se mueve, pero si podemos meter un aparato para medir la fuerza que yo le imprimo, es idéntica a la que esta fuerza a mí me rechaza. Y eso es causa y efecto, acción y reacción. Si una persona mata a otra persona, como hablan las leyes de Moisés, no puede esperar que vaya a tener una reacción positiva. Si una persona crea leyes para este tipo de cosas, tampoco puede pensar
o creer que va a tener una recompensa positiva. Las recompensas van en relación a la actuación que la gente tiene. La gente en la Escritura dice, no por obras seréis salvos, no por todo lo que usted pueda hacer va a ser salvo. Va a ser salvo por la fe que usted tiene en un ser que nos creó, por la fe que tiene en la naturaleza del ser humano, que somos seres que estamos en este momento en tercera dimensión, donde existe la dualidad, y estamos preparándonos para dar el salto cuántico a otras etapas evolutivas dentro del universo. Universo, entre paréntesis, significa lo uno en lo verso, lo pequeño en lo grande, lo invisible en lo visible, lo inconmensurablemente diminuto en lo más grande que existe en el universo. Pero existen cosas que son verdaderamente increíbles dentro de esto. Y está relacionado justamente con esto, con esta ley. Lo pequeño tiene mucho más poder que lo grande. Parece absurdo. Si a una persona le cae una roca en la cabeza, indudablemente que la puede matar. No así si le cae un granito de arena. Pero no solamente se trata de eso. Si nosotros le damos un golpe a una roca, le quebramos un pedazo, saltan los pedazos por encima, pero no hemos destruido ni un solo átomo de esa roca. Porque el átomo es tan pequeño que tiene muchísimo más poder que la roca en sí. Es importante que nosotros aprendamos y que conozcamos estas cosas y conozcamos las leyes de la naturaleza, porque estamos en un proceso donde aquí algunos van a ser tomados y otros van a ser dejados. Va a ser separada la cizaña del trigo. Está descrito. No son cosas que la gente, oye, pero ¿tú creí? Crea lo que sucede con el ser humano, porque nosotros estamos en el plan eta tierra. Acá hay un plan, y es un plan divino. Y ese plan divino se va cumpliendo porque esta es una escuela cósmica donde nosotros venimos a aprender. Si aprendemos la lección, pasamos de curso. Si no aprendemos la lección, o tenemos que volver a repetir el curso, o involucionamos a etapas inferiores donde está el infierno y donde está el Seol. Amigos, las escrituras dicen lo siguiente. Hay una parábola que es muy importante y muy interesante. Se dicen que los obreros que habían estado trabajando se enojan con el patrón porque los que llegaron a trabajar a última hora les dio la misma paga de los que habían empezado a trabajar temprano. Si nosotros lo llevamos en el fondo al camino espiritual, nos empezamos a dar cuenta que hay gente que ha estado trabajando pero muchísimo tiempo en el camino espiritual. Mucho tiempo lleva trabajando. Y esas personas son avatares que nos han enseñado distintos tipos de cosas para que nosotros vamos avanzando en este proceso. Pero aquellos que llegan a última hora y que se incorporan también en este proceso donde existe la fe, principalmente la fe, donde nosotros empezamos a tomar conciencia y provocamos un cambio en nosotros mismos, aunque usted mañana lo haga y pasado mañana desaparezca este mundo, va a tener la misma paga
que aquellos que trabajaron anteriormente. Y de eso significa esta parábola, porque los que llegan a trabajar, aunque sea a última hora, con arrepentimiento de haber hecho quizás cosas que no debía haber hecho en su vida, cuando es capaz de perdonar y de perdonarse, empieza a trabajar también en el sentido de avanzar a otras etapas superiores, se le entrega la misma paga y esa paga es igual para todos, para los que empezaron antes y los que empezaron después y los que llegaron al último. Y la paga es trascender a otras etapas superiores de conciencia donde justamente veréis cosas que el ojo nunca vio y escucharéis cosas que el oído nunca escuchó.